Antes de que existieran mapas, antes de que existieran registros, hubo un lugar que tuvo que ser borrado, no porque fuera destruido, sino porque seguía llamaba cuando el viento cambiaba, llamaba cuando los niños despertaban llorando, sin saber por qué, y llamaba incluso después de haber sido sellado. Y cada vez que alguien intentó entender que había allí, algo fue tomado a cambio, porque esa iglesia nunca fue construida para salvar almas. Fue erigida para mantener algo encerrado, y cuando fallaron, ese fue el último error que cometieron. Hace muchos años, en las afueras de una antigua Ciudad de México, existió una iglesia que nunca debió haber sido construida. Nunca hubo registros oficiales de su fundación. Al principio, solo circulaban rumores. Se decía que algo diabólico dominaba aquel lugar y que rituales habían sido realizados. Allí, mucho antes de cualquier registro religioso oficial, las monjas que vivían en la iglesia desaparecieron sin aviso. Durante semanas, nadie supo nada de ellas. Cuando finalmente forzaron las puertas de la iglesia, el primer impacto no fue visual, fue el silencio, ningún eco, ningún sonido de pasos, como si el aire allí dentro estuviera muerto. El suelo estaba demasiado frío, incluso para la piedra, y cuanto más avanzaban hacia el altar, más intensa se volvía una presión en los oídos, no como doler, sino como si algo estuviera siendo reprimido. El símbolo fue encontrado en el centro de la iglesia, donde antes se alzaba el altar principal. Estaba pintado con sangre humana, la sangre de las víctimas, y además estaba grabado en la piedra. Las líneas eran profundas, irregulares, hechas con algo que, pues, no parecía una herramienta común. Las marcas tenían distintas profundidades, como si quien las hubiera trazado se hubiera detenido, regresado y repetido el mismo trazo una y otra vez. La forma no seguía ningún patrón conocido, no era un pentagrama, no era un símbolo religioso reconocible. Era algo antiguo, circular, con curvas que resultaban incorrectas a la vista, difíciles de seguir sin sentir mareo. Quien lo observaba por mucho tiempo sentía náuseas. Algunos afirmaron que el símbolo cambiaba levemente cuando no era mirado de forma directa. Alrededor, la piedra estaba más desgastada, no por el paso del tiempo, sino por el contacto constante, como si personas se hubieran arrodillado allí repetidamente, siempre en el mismo lugar, siempre mirando al suelo, de espaldas a cualquier imagen sagrada. El detalle más perturbador fue notado después, cuando intentaron cubrir el símbolo con telas gruesas. Los tejidos comenzaron a rasgarse solos, siempre en los mismos puntos curvos, y cuando uno de los hombres intentó romper la piedra con un mazo, el golpe resonó por toda la iglesia, pero no dejó ninguna marca esa noche. Nadie logró dormir. Todos relataron el mismo sueño: la iglesia vacía, el símbolo en el suelo, y algo detenido exactamente en su centro, no visible, pero lo suficientemente pesado como para hundir la piedra. El sacerdote se acercó al símbolo y sintió una presión en el pecho, como si algo empujara su cuerpo hacia atrás con fuerza y autoridad. Intentó pronunciar el nombre de Dios, en la palabra murió en su garganta. Fue entonces cuando lo notó. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas de marcas casi invisibles. A la altura del rostro de niños arrodillados, han cientos de ellas, algunas recientes, otras tan antiguas que ya formaban parte de la piedra. Entonces comprendió: aquello no respondía a oraciones, aquello exigía obediencia. En el silencio absoluto, algo se movió en el centro del símbolo, no una forma completa, sino una ausencia, como si la realidad hubiera sido expulsada de ese espacio. Y dentro de esa ausencia, el sacerdote escuchó voces. No gritaban, no pedían ayuda, repetían frases simples, al unísono, como niños entrenados: an quédate quieto, an no mires, an no hables, an cayó de rodillas sin darse cuenta. No por miedo, sino porque su cuerpo obedeció. Cuando lo encontraron por la mañana, estaba ahorcado en el altar. Pero lo más perturbador no fue eso. Sus manos no estaban sujetando la cuerda, estaban juntas, sobre las rodillas, en la misma posición que los cuerpos encontrados años atrás. Y en el suelo, debajo de él, el símbolo estaba perfectamente limpio, como si hubiera sido alimentado a la mañana siguiente. Fue hallado con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había señales de lucha, solo marcas en el suelo,
como si hubiera intentado alejarse de algo, y no lo hubiera logrado. Después de eso, los habitantes decidieron sellar la iglesia, cubrieron puertas, ventanas, enterraron entradas, creyeron que sería suficiente, pero semanas después, los niños comenzaron a desaparecer, no cerca de la iglesia, no dentro de ella, sino siempre en las noches en que el viento soplaba en dirección a aquel lugar. Entonces surgió la certeza que nadie quería admitir. A los niños estaban siendo usados como nuevos sacrificios para algo que aún habitaba la iglesia. La gente dejó de pasar por allí. Incluso a cierta distancia durante la noche se podían oír gritos apagados, como voces de almas quemándose, implorando, intentando huir de algo invisible. Nunca eran gritos humanos comunes y nunca ocurrían todos al mismo tiempo. Venían en oleadas, como si algo estuviera siendo alimentado. Con el tiempo, el miedo a aquella iglesia creció tanto que incluso los sacerdotes de las diócesis vecinas se negaban a acercarse. No solo era evitada, estaba prohibido hablar de ella. Los registros desaparecieron. Los sermones nunca la mencionaban, y cuando alguien se atrevía a preguntar, siempre recibía la misma respuesta: corta, ese lugar ya no existe. Pero hubo un sacerdote que se opuso al silencio. Su nombre fue borrado de los archivos poco después, pero se dice que era un hombre obstinado, convencido de que el mal debía ser enfrentado, no enterrado. Fue advertido más de una vez. Le dijeron que ninguno de los que habían entrado había regresado ileso, que aquello no reaccionaba a las oraciones comunes, que el precio no era solo la vida. Aún así, al cruzar los límites de la iglesia sellada, algo cambió en el aire. Las paredes comenzaron a vibrar, y desde el interior resonaron himnos que no pertenecían a ningún idioma conocido, no eran cantados. Eran entonados por el propio lugar. El sacerdote respondió, alzó la voz y comenzó a entonar cánticos antiguos, prohibidos, palabras que no figuraban en ningún misal moderno. Con cada verso, el suelo de la iglesia temblaba con más fuerza. Entonces, gritos cortaron el aire. Una voz profunda y distorsionada, que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo, rugió con un odio antiguo. En ese instante, los tímpanos del sacerdote y de los pocos habitantes que observaban desde lejos comenzaron a sangrar. Algunos cayeron de rodillas, otros se taparon los oídos, gritando. El sacerdote no se detuvo. Fue entonces cuando se reveló en el centro de la iglesia, el espacio se dobló y algo tomó forma. No era totalmente físico, no era totalmente ausencia. Su rostro era imposible de mirar directamente. Quienes intentaron describirlo hablaron de cuernos, carne retorcida, ojos que no parpadeaban, pero nadie podía afirmarlo con certeza. La criatura se presentó con una voz que hizo resquebrajar la piedra. Yosoyanoto-san dijo que aquellas tierras le pertenecían mucho antes de las iglesias, mucho antes de los nombres, mucho antes de las oraciones. Llamó a los humanos invasores profanadores. Juró que todos los que estaban allí estaban marcados, que su destino ya había sido decidido. Naji Escapará, el sacerdote, intentó levantar la mirada. No pudo, su cuerpo temblaba, pero su voz aún entonaba los himnos prohibidos. Fue el último sonido humano que se oyó dentro de la iglesia. Después de eso hubo silencio. Cuando los habitantes se acercaron, encontraron el suelo agrietado y el símbolo destruido, pero el sacerdote no estaba allí, ni vivo, ni muerto. A partir de ese día, la prohibición se volvió absoluta. Nadie volvió a hablar del lugar, nadie volvió a intentar enfrentarlo, pero dicen que en noches específicas, cuando el viento sopla de forma equivocada, es posible oír dos sonidos provenientes de la iglesia sellada, un himno lejano y una voz profunda respondiendo como si el desafío nunca hubiera terminado y como si Anotus aún estuviera esperando. Tras la desaparición del sacerdote, muchos creyeron que simplemente había sido llevado, pero eso no era la verdad. Años después, un documento prohibido apareció entre los archivos quemados de la diócesis. Era un relato escrito a mano, con páginas manchadas, como si hubieran sido tocadas por algo húmedo y oscuro. El sacerdote no murió. Fue quebrado. El texto decía que en el momento en que los himnos cesaron, el tiempo dentro de la iglesia dejó de seguir cualquier lógica. El sacerdote fue arrastrado bajo la piedra del símbolo, no hacia un lugar físico,
sino hacia un espacio donde la realidad parecía incompleta. Allí permaneció consciente. Anotus no necesitaba su alma. Necesitaba algo más raro a obediencia consciente. El sacerdote fue obligado a observar. Durante tal vez siglos, vio a niños ser llevados uno por uno. Vio rituales que no implicaban cuchillos, sino palabras. Promesas susurradas al oído de seres que aún no comprendían el miedo. Cada sacrificio no alimentaba a Anotus, lo expandía. Fue allí donde el sacerdote comprendió quién o qué era realmente Anotus. Anotus no era un demonio invocado. Era demasiado antiguo. Antes de que existiera la ciudad, antes de la iglesia, aquella tierra ya era habitada por los pueblos antiguos. Creían que algo había caído allí, no del cielo, sino de un lugar donde no existe ni arriba ni abajo. Otes era un dios rechazado, expulsado incluso por los de su propia especie, un ser que solo podía existir plenamente a través de la sumisión humana. Y así fue como ocurrió el pacto. Siglos atrás, cuando la ciudad aún luchaba contra el hambre, las enfermedades y desapariciones inexplicables, los líderes locales hicieron un acuerdo, no con el diablo cristiano, sino con algo que se presentó como un protector. A cambio de prosperidad, pidieron silencio, obediencia o no. Ocasionalmente, niños. La iglesia fue construida exactamente sobre el punto donde Anotes tocaba el mundo no para expulsarlo, sino para contener su forma, mientras lo alimentaban discretamente. El problema es que los pactos no terminan tan solo acumulan deuda. Cuando los sacrificios cesaron, Anotis comenzó a tomar por sí mismo aquello que se le había prometido. Y entonces llegó el destino final de la ciudad. No fue una destrucción inmediata o lenta. Casi imperceptible, la gente comenzó a olvidar rostros. Los nombres de las calles desaparecieron de la memoria colectiva. Las casas quedaban vacías de la noche a la mañana, como si nunca hubieran sido habitadas. Los mapas comenzaron a mostrar fallos en aquella región. Las fotos antiguas mostraban espacios borrosos, donde antes había edificios. La ciudad no fue destruida, fue borrada. Hoy, quienes intentan llegar allí encuentran carreteras que se repiten, caminos que regresan al mismo punto, y aquellos que insisten nunca regresan con la misma cantidad de personas que llevaron. Dicen que en ciertas noches es posible oír a una ciudad entera respirando bajo la tierra. Ypsilon, en su centro, una iglesia que nunca fue demolida. Dentro, un sacerdote arrodillado aún canta no por fe, sino porque Anotus aún escucha. Y mientras alguien recuerde aquel lugar, él seguirá existiendo. Ahora que lo escuchaste, no dejes que solo tú cargues con esto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima oscuridad.